Cada 7 de abril, el mundo detiene la mirada por un instante para hablar de algo que a todos nos toca, de cerca o de lejos, la salud. No es una efeméride decorativa, ni una fecha para discursos vacíos. Es un día que nos recuerda que estar sanos no debería ser un privilegio, sino un derecho. Que atendernos no debería depender del bolsillo, del código postal ni del tipo de trabajo que tengamos. Y que, en países como México, hablar del sistema de salud es hablar también de desigualdad, de burocracia, de esfuerzos enormes que a veces no alcanzan. Y de millones de personas que siguen sin ser atendidas como merecen. La salud en México es una historia de contrastes. Avances científicos notables conviven con hospitales sin insumos, médicos capacitados enfrentan jornadas extenuantes por sueldos bajos, programas que nacen con buenas intenciones se topan con estructuras desgastadas, mal gestionadas o politizadas. Y en medio de todo, el paciente. El ciudadano que enferma, que espera, que no entiende por qué su cita tardará 6 meses, o por qué su medicamento no llegó, o por qué debe pagar lo que no tiene. Porque cuando el sistema falla, la persona sufre. Y a veces, sufre en silencio. El Día Mundial de la Salud no es solo una invitación a cuidarnos más. Es una oportunidad para ver la salud como lo que es, un eje de justicia social. Un indicador de cómo estamos como país. Un espejo que refleja nuestras prioridades reales. Y cuando miramos de cerca, ese espejo nos muestra retos profundos que no pueden ignorarse. Este especial es una invitación a detenernos, a mirar con lupa los problemas que atraviesa el sistema de salud en México, desde la cobertura y el acceso, hasta la atención digna y el respeto al personal médico. Pero también, es una apuesta por imaginar mejoras. Por reconocer lo que sí funciona. Por pensar en soluciones viables, humanas, sostenibles. Porque hablar de salud no es hablar de cifras frías. Es hablar de vidas. De futuro. De dignidad. Hablar del sistema de salud en México es entrar en un terreno complejo, donde los números muchas veces no alcanzan a contar lo que pasa en carne propia. Donde el presupuesto puede parecer millonario, pero el medicamento no llega. Donde hay hospitales recién inaugurados, sin personal suficiente para operarlos. Uno de los primeros grandes desafíos es el acceso desigual. No es lo mismo enfermarse en la Ciudad de México que en una comunidad rural de Chiapas, la Sierra de Guerrero o un poblado de la Huasteca. Mientras en algunas zonas hay clínicas de especialidad y tecnología de punta, en otras faltan médicos, ambulancias o algo tan básico como una conexión eléctrica estable. Y esa brecha territorial sigue ampliando la distancia entre ciudadanos de primera y de segunda. A esto se suma el tema del financiamiento. El gasto público en salud en México ha sido históricamente bajo si lo comparamos con países de nivel económico similar. Y eso se traduce en carencias estructurales, camas insuficientes, turnos recortados, sueldos mal pagados, escasez de medicamentos, listas de espera interminables. Muchas veces, los trabajadores del sector, desde médicos hasta enfermeras, administrativos y personal de limpieza, sostienen el sistema a fuerza de vocación. Pero esa vocación también se cansa. También enferma. También se rompe. Otro gran reto es la fragmentación del sistema. Tenemos instituciones como el IMSS, el ISSSTE, los servicios estatales, los hospitales de la Sedena, la Marina, el INSABI y ahora el IMSS Bienestar. Pero en lugar de integrarse de forma eficiente, muchas veces compiten o duplican funciones. Y al final, el paciente queda atrapado entre ventanillas, reglas cruzadas y trámites interminables. Es el peregrinaje de quien busca atención médica, y se encuentra con una muralla de papeleo. Y en medio, la salud se deteriora. A eso hay que sumarle la falta de continuidad en las políticas públicas. Cada sexenio cambia el nombre de los programas, la estructura administrativa, los responsables. Se promete un sistema como el de Dinamarca, mientras en las clínicas de los pueblos falta hasta paracetamol. El resultado es que muchos avances no duran. Se empiezan reformas sin concluirlas. Se lanza una estrategia, pero no se acompaña con recursos ni seguimiento. Y en ese vaivén político, lo que se pierde no es solo tiempo, se pierde confianza. Porque la gente no necesita discursos. Necesita atención oportuna, trato digno, una cama si la requiere, un diagnóstico claro, y sobre todo, certeza de que su salud es prioridad. Detrás de cada estadística hay una historia. Una madre que recorrió 3 hospitales buscando atención para su hijo con fiebre.
Un abuelo que esperó 8 meses por una cirugía de cadera. Una joven que dejó de ir a control por falta de dinero para el transporte. Cuando el sistema de salud falla, no solo se deteriora el cuerpo, también se fractura la vida cotidiana. Porque enfermarse en México, muchas veces, significa entrar en una espiral de incertidumbre, gastos imprevistos, miedo y desgaste emocional. El impacto no se limita al paciente. Se extiende a toda la familia. A la persona que tiene que dejar de trabajar para acompañar. A quien se endeuda para pagar una tomografía. A quien vende lo que puede para comprar un medicamento que supuestamente debería estar garantizado por el sistema público. Y a quienes, incluso teniendo derecho a atención, no logran acceder porque la red está saturada o la atención es deficiente. La salud deficiente genera pobreza. Y la pobreza profundiza los problemas de salud. Es un ciclo que se repite en millones de hogares, se aplaza la consulta porque no hay para eso ahora, se automedica porque ya sabes qué te va a decir el doctor, se evita ir al hospital porque ahí te tratan mal, o te tienen esperando todo el día, o de todos modos no hay nada. Esas frases se vuelven parte de la cultura cotidiana. Y lo más grave es que muchas personas aprenden a resignarse. Aprenden a vivir con dolor, con síntomas sin tratar, con ansiedad acumulada. Porque ir al médico no siempre es garantía de solución, y a veces, tampoco de respeto. También está el impacto en la salud mental. Las largas esperas, la falta de información, el trato impersonal, la sensación de ser un número más. Todo eso deteriora no solo el cuerpo, sino el ánimo, la autoestima, la confianza en las instituciones. Porque la salud también es emocional, y cuando el sistema no cuida ese aspecto, las heridas se vuelven invisibles, pero profundas. Además, estas fallas no afectan por igual. Las mujeres, por ejemplo, enfrentan barreras específicas, clínicas sin ginecólogos, desinformación sobre salud sexual y reproductiva, falta de acompañamiento en procesos de aborto legal o parto humanizado. Las personas con discapacidad, los adultos mayores, las comunidades indígenas y la población LGBTQ+ también viven formas distintas de exclusión dentro del mismo sistema. Y en el fondo de todo esto, está algo esencial, la confianza. Cuando un país pierde la fe en su sistema de salud, pierde mucho más que servicios médicos. Pierde su capacidad de cuidarse como comunidad. Porque el acceso a la salud no es un lujo. Es un pacto social. Un derecho. Una promesa que el Estado hace a cada persona que habita su territorio. Y cuando esa promesa se rompe una y otra vez, lo que se resquebraja no es solo el cuerpo, es el tejido de la dignidad. Frente a un sistema de salud con tantas fracturas, la respuesta no puede ser solo la resignación. Tampoco basta con cambiar el nombre de las instituciones cada sexenio o prometer que ahora sí se va a transformar. La mejora del sistema de salud en México exige voluntad política, inversión sostenida, participación social. Y, sobre todo, una visión de largo plazo. No hay reforma verdadera sin continuidad. Y no hay salud digna sin priorizar la vida de las personas por encima de los intereses partidistas. Una de las primeras propuestas clave es apostar por la prevención. No podemos seguir enfocándonos solamente en curar enfermedades cuando ya están avanzadas. Necesitamos fortalecer la medicina preventiva, chequeos básicos gratuitos, campañas de detección oportuna, vacunación, educación para la salud en escuelas, acceso a nutrición, ejercicio, salud mental. Prevenir no es solo más humano, también es más económico. Cada peso invertido en prevención evita muchos más en tratamientos costosos a futuro. Otra pieza central es la formación y dignificación del personal médico. México necesita más médicos, más enfermeras, más especialistas. Pero no basta con formarlos, hay que retenerlos, apoyarlos, protegerlos. Eso implica salarios dignos, condiciones laborales justas, jornadas sostenibles, infraestructura adecuada y entornos libres de violencia. Porque ningún sistema puede ser fuerte si su base, quienes atienden, están agotados, precarizados o desmotivados. También es urgente avanzar hacia un modelo de integración real de los servicios. La fragmentación entre IMSS, ISSSTE, INSABI, IMSS Bienestar y sistemas estatales genera duplicidad, desperdicio de recursos, falta de información compartida y caos para el usuario. Lo ideal sería transitar hacia un sistema único, público, gratuito, universal y coordinado, donde la atención dependa de la necesidad del paciente, no del tipo de empleo o estado en el que vive.
Esto requiere tecnología, interoperabilidad entre instituciones y una gestión profesional basada en evidencia. El financiamiento es otro eje ineludible. Si queremos un sistema de salud público fuerte, hay que invertir más. México destina menos del 3% del PIB a salud pública, muy por debajo del promedio de América Latina. Subir esa cifra no es gasto, es inversión en desarrollo humano, en productividad, en bienestar colectivo. Y no basta con más dinero, hace falta transparencia, vigilancia ciudadana y mecanismos que eviten la corrupción y el uso político de los recursos. Finalmente, es necesario incluir a la sociedad civil, a los pacientes, a los profesionales de la salud en el diseño de las políticas. Escuchar sus experiencias, sus propuestas, sus dolores. Porque nadie conoce mejor el sistema que quien lo vive desde adentro o lo padece desde afuera. La salud no debe construirse desde arriba. Debe hacerse desde lo común, desde lo cercano, desde lo humano. Hablar de salud es hablar de vida, sí. Pero también es hablar de lo que una sociedad está dispuesta a cuidar, a priorizar, a proteger. La salud no debería depender de la suerte, del empleo o del lugar donde naciste. Debería ser garantía, derecho, realidad. Pero en México, todavía es una promesa pendiente. Y esa promesa incumplida se nota en los pasillos saturados, en las recetas incompletas, en las horas de espera, en los diagnósticos tardíos, en los médicos agotados, en los pacientes frustrados. Se nota en cada persona que guarda una historia amarga sobre el sistema. Y sin embargo, a pesar de todo, la esperanza no se ha ido. Porque en cada rincón del país hay médicos que dan más de lo que pueden, enfermeras que cuidan con amor, brigadas que llegan donde nadie más llega. Hay también activistas, académicos, comunidades organizadas que están empujando por una salud más justa, más humana, más cercana. Porque saben que cambiar el sistema es difícil, pero no imposible. La salud no puede seguir siendo campo de batalla electoral. No puede seguir reconfigurándose cada sexenio como si fuera una hoja en blanco. Necesita continuidad, compromiso, visión. Necesita salir del escritorio y entrar a las clínicas, a las farmacias vacías, a las regiones olvidadas. Necesita dejar de ser promesa para convertirse en experiencia cotidiana. Y para eso, hace falta algo más que presupuesto, hace falta voluntad. Hace falta diálogo. Hace falta que el Estado y la sociedad se miren a los ojos y digan, esto es prioridad. Esto no puede esperar más. Porque cuando el acceso a la salud está garantizado, todo mejora. Mejora la calidad de vida. Mejora la economía familiar. Mejora la confianza social. Mejora la dignidad. Un país sano es un país más justo, más fuerte, más humano. Por eso, cada 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, no debería ser solo una fecha para dar consejos de bienestar. Debería ser un recordatorio urgente de que la salud es un derecho. Y como todo derecho, debe ser defendido, ampliado, protegido. Para que nadie más tenga que elegir entre pagar una consulta o comer. Para que nadie más muera por falta de atención. Para que nadie más se sienta invisible cuando más necesita ser cuidado. Porque cuidar la salud de todas y todos es cuidar el alma misma del país.